Isabel y Jacabet, si me pueden escuchar antes de Sí. comenzar, quisiera solamente decirles que la idea es que la presentación dure aproximadamente unos 35-40 minutos para Mm. que al final de la sesión tengamos por lo menos unos 15-20 minutos para responder las preguntas de la audiencia. Entonces solamente les quería recordar es cómo manejar el tiempo para el día de hoy, pero es un gusto tenerlas a las dos aquí. Ok, tenemos una pregunta. Sí, claro. Nosotros preparamos una presentación PowerPoint para ser Sí. utilizada durante la presentación. Cuando traté de share screen o para hacer un test, Ujú. no me lo permite, tienen que ustedes permitirlo. Claro, yo les voy a dar permiso ahora mismo a las Ok, dos para que en el momento en el que les toque presentar puedan hacer share screen, y también las invito a que prendan sus cámaras en el momento que les toque presentar para que las personas que están en el seminario las puedan ver también, si desean. perfecto. Ok, muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar nuevamente acá con nosotros en este seminario online. Mi nombre es Javier Soto y soy director de Generator. Director del programa Generator. Primero, obviamente, quiero agradecerles a todos ¿verdad? Por estar conectados aquí y por estar pendientes a todos nuestros seminarios. Esperamos que encuentren valor en él. Un poco sobre Generator, nos dedicamos a ayudar a emprendedores a través de Estados Unidos y Canadá. Nuestra meta es brindarles los recursos necesarios para que creen empresas exitosas y para atender las necesidades durante estos momentos difíciles por el coronavirus. Generator ha creado programas de respuesta de emergencia en varios estados, incluyendo Puerto Rico. El seminario de esta tarde, en este momento, es el recurso federal Paycheck Protection Program y cómo completar la solicitud para pequeñas y medianas empresas y organizaciones sin fines de lucro por Meléndez Torres Law, PSC. Queremos recalcar que el programa en Puerto Rico, Generator, se ha aliado con Teaching Foundation, Causa Local y la Agencia Federal de Desarrollo Económico, EDA por sus siglas en inglés. Este programa tiene como fin ayudarle a las empresas pequeñas, organizaciones sin fines de lucro, contratistas, artistas y trabajadores independientes en general a identificar recursos federales, estatales y filantrópicos que les permitan sobrellevar la crisis que estamos viviendo. Agradecemos inmensamente a nuestros socios por ayudarnos a crear este programa, al igual que a todas las entidades y profesionales que están dedicando de su tiempo para asistirle a través del mismo. Si por alguna razón tiene problemas conectándose o con el sonido, también puede utilizar la opción llamando por teléfono al número que ve en pantalla, 787-966-7727, y le adelanto un código aquí para... El código es 798-272-810. Si tiene preguntas, le pedimos que por favor utilicen el botón de Q&A o de preguntas y respuestas para poder hacernos ya la pregunta, y por favor no las envíen de forma anónima porque sabemos que para poderle hacer llegar las respuestas directamente. Si por alguna razón no le pudimos contestar algunas preguntas en el día de hoy, le pedimos que por favor directamente
se pueden comunicar conmigo, mi nombre es Javier Soto, al correo electrónico que ven en pantalla, javier@generator.com. Si tiene dificultades tecnológicas, le pedimos que por favor, ¿verdad?, nos lo deje saber. Lamentablemente no podemos resolverle en el día de hoy. Sin embargo, estos seminarios van a quedar totalmente grabados y se los vamos a hacer llegar directamente. En el día de hoy tenemos a nuestras dos oradoras del día de hoy, la licenciada Jacabet Rodríguez Cos y la licenciada Isabel Leconte, de la firma de abogados Meléndez Torres. Meléndez Torres es una firma de abogados de Puerto Rico enfocada en investigaciones corporativas internas y asuntos de ley de prácticas corruptas en el extranjero, FCPA por sus siglas en inglés. Litigios complejos y comerciales, valores, telecomunicaciones y defensa de cuello blanco. La licenciada Jacabet Rodríguez es graduada en leyes de la Universidad de Harvard y obtuvo su bachillerato de Yale University. Se enfoca en la ley de prácticas corruptas en el extranjero, investigaciones corporativas en toda Latinoamérica y asiste a clientes corporativos con asuntos complejos relacionados con cumplimiento. Fue la jefe adjunto de la Unidad de Seguridad Nacional y Crímenes Mayores de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Connecticut y actualmente es miembro de la Junta Directiva de Bridgeport Caribe Youth Leaders, una organización comunitaria que brinda programas deportivos, académicos y comunitarios a los jóvenes en el área metropolitana de Bridgeport de Connecticut. También tenemos a la licenciada Isabel Leconte, que Isabel es graduada en leyes de la Universidad de Duke y obtuvo su bachillerato en Wellesley College. Su práctica incluye litigios tanto a nivel federal como estatal, que involucran los campos de seguros, valores, derechos comerciales y daños. Más recientemente, su práctica se ha centrado en investigaciones corporativas a través de la América Latina y litigios civiles. Sin más, les dejo con la licenciada Jacabet Rodríguez y la licenciada Isabel Leconte. Muchas gracias. Hola, buenos días. Espero que me escuchen. Yo soy la licenciada Jacabet Rodríguez Cos, del bufete Meléndez Torres. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien dentro de las circunstancias. Queremos darle las gracias a Generator 8 y al Tintin Foundation por darnos la oportunidad de dirigirnos a ustedes y compartir un rato. Yo por lo menos me encuentro en el día número 31 de mi aislamiento en el estado de Connecticut, así que para mí es un placer poder hablar con alguien. Esperamos que la charla les haga de ayuda. Vamos a concentrarnos en el programa del Paycheck Protection Program, que es un programa que ha sido aprobado por el gobierno federal. Voy a compartir mi screen con ustedes, espero que funcione. Okay. El propósito del Paycheck Protection Program, que también es conocido como el PPP, es para que las organizaciones puedan retener empleados, mantener su nómina y poder hacer los pagos de alquiler y servicios públicos. O sea que la idea es que estas organizaciones puedan continuar operando, cubriendo los gastos esenciales y manteniendo en nómina a sus empleados. Los solicitantes a este programa tendrán que certificar que el préstamo es necesario dado la incertidumbre de las condiciones económicas causadas por el virus COVID-19. No creo que esto sea un mayor obstáculo para la mayoría de las organizaciones. Que usarán los fondos para nómina y pago de alquiler, hipoteca o servicios públicos y que no recibirán fondos duplicados para el mismo propósito del Small Business Administration. O sea que, por ejemplo, si su organización solicitó y obtuvo un préstamo del Small Business Administration con anterioridad al PPP y la organización utilizó esos fondos para pagar la nómina, por ejemplo, de mayo y junio del 2020, no puede utilizar entonces fondos recibidos luego
a través del programa PPP para pagar la nómina de mayo y junio. O sea, lo que se prohíbe es que se duplique el uso de fondos obtenidos del Small Business Administration. Los fondos obtenidos pueden ser utilizados pues, para cubrir la nómina de la organización, para cubrir el interés hipotecario o pago de alquiler y para cubrir servicios públicos como lo son la luz, el agua, el teléfono, internet, etc. Este programa ha estado disponible desde el 3 de abril y se supone que estuviese disponible hasta el 30 de junio del 2020, siempre y cuando hayan fondos disponibles. Hoy, por ejemplo, los medios han estado reportando que los fondos bajo este programa se han agotado. Lo he visto en varios medios, así que es muy posible que eso sea la realidad, pero nuestro consejo en este momento es que las organizaciones sin fines de lucro continúen trabajando para completar estas solicitudes siempre y cuando el banco la acepte y estén pendientes o estén pendientes a poder completar la solicitud tan pronto se abran fondos adicionales. Tenemos entendido que hay un sinnúmero de agrupaciones cabildeando en el Congreso para que se asignen por lo menos 250 billones de dólares más a este programa para continuar asistiendo a pequeñas organizaciones. Así que en estos momentos creo que vale la pena continuar con la orientación y estar preparados para solicitar el préstamo en cuanto les sea posible. El préstamo se está haciendo a través de su banco, pero está garantizado por el Small Business Administration. Importante para cualificar para este préstamo, para este programa, su organización tiene que haber estado operando en o antes del 15 de febrero del 2020. Y tiene que haber estado registrada como una organización sin fines de lucro bajo la 501C3 o como una organización de veteranos bajo la 501C19. Después que yo termine mi presentación, mi compañera licenciada Isabel Leconte, entonces va a dirigirse en relación a aquellas personas que estén trabajando como contratistas independientes o como las personas que trabajan por su cuenta. Y además, la organización no puede tener más de 500 empleados. Este préstamo es un préstamo a un interés de 1% en un término de 2 años. Importante, no se requerirá una garantía personal o colateral para poder obtener el préstamo y no tendrá que demostrar que no puede obtener crédito en otro lugar. Aquellas organizaciones que en algún momento ya hayan tenido alguna experiencia con el Small Business Administration, pues saben que uno de los requisitos es probar que no pueden obtener crédito en otro sitio. Para este programa del PPP, ellos no están tomando eso en consideración. Debe asegurarse de utilizar la solicitud que fue revisada el 2 de abril, es la última versión de la solicitud, y tiene que tener en cuenta que van a necesitar su nómina promedio, la identificación de la organización y el certificado bajo la 501C3, identificándolos como una organización sin fines de lucro. Cuando nos referimos a nómina promedio, es importante porque el máximo del préstamo que va a poder solicitar se va a determinar multiplicando su nómina promedio por 2.5. ¿Qué incluye esa nómina? Pues la nómina incluye todo lo que sea compensación al empleado. Eso incluiría salarios, incluye la contribución federal retenida al empleado por parte del patrono, licencia por enfermedad, si su organización le paga licencia por enfermedad a los empleados, contribución que la organización haya hecho al Fondo del Seguro del Estado, al seguro choferil, contribución al plan médico si su organización le cubre un plan médico a los empleados, por igual contribución a un plan de retiro si su organización le provee a sus empleados un plan de retiro. En la nómina se va a excluir, de ese cálculo de nómina se va a excluir cualquier salario por encima de $100,000. Cuando digo salario me refiero al monto que el empleado recibe, o sea, el
salario en efectivo que se le paga a ese empleado, no a los beneficios que recibe. No me estoy refiriendo a planes médicos o a contribuciones de retiro, sino al salario que el empleado recibe. Así que, por ejemplo, si usted tiene un empleado y el salario de ese empleado son $110,000 al año, sin incluir los beneficios, pues para cálculo de la nómina, usted solamente va a considerar hasta $100,000. El restante $10,000 de ese salario se va a excluir de ese cálculo. También se va a excluir la contribución por parte del patrono a contribuciones federales. O sea que sí puede considerar lo que se le retiene al empleado, pero no la porción de la organización como patrono. Entonces, si su organización estuvo operando por el año 2019 completo, la organización va a sumar la nómina durante esos 12 meses, incluyendo los beneficios que ya repasamos, y va a dividir ese total entre 12 meses para obtener un promedio, ¿verdad? Esa es su nómina promedio. Ese resultado lo va a multiplicar por 2.5 para obtener el máximo del préstamo al cual va a tener derecho. Si tiene, por ejemplo, si ese resultado va a ser equivalente a 2 meses y medio de su nómina. Si la organización tiene ya la nómina de el primer quarter de este año, ¿verdad? De enero, febrero y marzo del 2020, igualmente puede utilizar entonces el periodo de tiempo de entre marzo del 2019 a marzo del 2020 para calcular esa nómina promedio. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Si el total de su nómina para el 2019, por ejemplo, fueron $864,000, un número que yo escogí ahí al azar, usted va a dividir ese total entre 12 y eso le va a dar una nómina promedio de $72,000. Ese resultado de $72,000 lo va a multiplicar por 2.5 y le va a dar $180,000. Ese $180,000 es su máximo que puede solicitar como préstamo bajo el programa PPP. Si su organización comenzó operaciones después de junio del 2019, pues entonces usted va a utilizar los primeros 2 meses del año para calcular su nómina promedio. O sea que sumaría su nómina desde el 1 de enero del 2020 hasta el 29 de febrero del 2020, lo divide entre 2 y ahí obtiene su nómina promedio. Recordando, ¿verdad?, que su organización tiene que haber estado operando antes del 15 de febrero, y perdonen que yo creo que aquí hay un typo, dice del 2019, pero supone que es 2020. Tiene que estar operando en o antes del 15 de febrero del 2020. Otro beneficio bajo este programa es que todo pago de interés será diferido 6 meses, pero continuará acumulándose durante ese periodo de tiempo. Y además no habrá penalidad por hacer un pago al préstamo anterior, con anterioridad. No hay penalidad por prepago. ¿Cómo funciona lo de la condonación? Porque una característica particular de este programa del PPP es que los préstamos PPP son elegibles para 100% condonación siempre y cuando los fondos hayan sido utilizados para cubrir gastos elegibles durante el periodo de 8 semanas después de que la organización haya recibido los fondos. Los niveles de empleados se mantengan y los niveles de nómina no se reduzcan por más de un 25%. Una pregunta que recibimos a menudo en relación a esto es ese periodo de 8 semanas. ¿Cuándo comienza? Pues ese periodo de 8 semanas comienza una vez usted recibe los fondos de su banco. O sea, que una vez el banco le envíe los fondos bajo el programa PPP, ahí comienzan entonces a contar esas 8 semanas. Pagos a nóminas elegibles serán condonados 100%. Pagos a servicios públicos
serán condonados hasta un 25% del préstamo. O sea que, por ejemplo, si usted utilizó la cantidad del préstamo PPP puede ser reducida si el número de empleados se reduce o si los salarios a los empleados se reducen por más de un 25%. Me explico. Si usted utilizó el monto de los fondos de la legislación PPP para pagar nómina, esos fondos deben ser 100% condonados. Si utilizó hasta un 25% para pagar servicios públicos elegibles, como es la luz, el agua, alquiler, interés hipotecario, hasta ese 25%, esos fondos también serán condonados bajo el programa. Algo importante de señalar es que organizaciones que reempleen empleados anteriormente despedidos como consecuencia de la pandemia antes del 30 de junio del 2020 no serán penalizados por tener una nómina reducida al principio del periodo de 8 semanas. O sea que si su organización se vio obligada a despedir un número de empleados como resultado de la pandemia, luego de recibir los fondos, tiene hasta el 30 de junio para reemplear esos empleados sin ser penalizado. Para solicitar esta condonación del préstamo, los recipientes tendrán que proveer documentación detallando los pagos a su nómina, los pagos a servicios públicos, cualquier pago que haya hecho de alquiler o hipoteca. O sea que es bien importante que luego de recibir estos fondos mantengan unos récords claros de cómo se desembolsaron, cómo se utilizaron estos fondos y para pagar qué gasto. Algo también importante señalar es que las cantidades que sean condonadas bajo el préstamo PPP serán excluidas del ingreso bruto de la organización el próximo año contributivo. Otras restricciones, hay ciertos eventos que pueden resultar en que no cualifiquen para el préstamo, tales como haber radicado una quiebra que haya envuelto fondos al gobierno federal o tener un récord criminal. Además, importante señalar que la información que se someta debe ser cierta. El proveer información falsa puede constituir un delito federal y se expone a ser procesado criminalmente. Así que es importante tener los récords lo más claro posible al someter sus solicitudes para estos préstamos. Queríamos mencionarles otras alternativas al programa PPP. Rapidito, el Small Business Administration también está ofreciendo lo que le llaman el Economic Injury Disaster Loan. Esto es ya un préstamo más tradicional, conlleva un % de interés de 2.75 para organizaciones sin fines de lucro, tiene un término de hasta 30 años, pueden cualificar para un avance de emergencia de hasta $10,000 sin tener que repagarlo. Pueden solicitar hasta $200,000 sin garantía personal. Puede ser utilizado para cubrir nómina y gastos operacionales. Y para este préstamo tienen hasta el 31 de diciembre, otra vez aquí dice 2019, pero debe decir 2020, hasta el 31 de diciembre de este año para solicitarlo. Este préstamo ya sería solicitado directamente con el SBA. No hay obstáculo a solicitar ambos préstamos siempre y cuando, como dije anteriormente, no se dupliquen el uso de ellos. Y además hay organizaciones nacionales como lo es el Hispanic Federal Federation que han establecido fondos particularmente para asistir a pequeñas organizaciones durante este tiempo. Existe el Hispanic Federation Non-Profit Emergency Fund. Verizon estableció el Verizon Small Business Recovery Fund. Estos son otros fondos, otras opciones que posiblemente tengan las organizaciones sin fines de lucro para ayudarse durante este tiempo. Ahora le voy a pasar el piso a mi compañera, la licenciada Isabel Lecomte. Isabel.
Hola, voy a tratar también de compartir mi pantalla. ¿Cómo esto funciona? Share. Ok, ¿me pueden escuchar bien? Sí, sí, te escuchamos y vemos la presentación. Ok, perfecto. Pues muy buenas tardes, mi nombre es Isabel Leconte, yo soy abogada en el bufete Meléndez Torres y yo le voy a estar hablando más específicamente sobre el Payment Protection Program, pero cómo aplica a los trabajadores por cuenta propia. Voy a empezar por dar un breve resumen sobre el Paycheck Protection Program. Mucha de esta información ya fue cubierta por la licenciada Jaca Rodríguez. Quiero empezar por comentar que el proceso de aplicación para las personas que trabajan por cuenta propia empezó un poquito más tarde. Esta se abrió el 10 de abril del 2020. Es importante mencionar que las solicitudes para este préstamo son a través del banco. Y también tengo aquí lo que dice que los fondos eran limitados y que se pueden agotar en cualquier momento. Así que aunque en teoría se tenía hasta el 30 de junio del 2020 para aplicar, pues en estos momentos parece que se han agotado esos fondos y esperamos que próximamente se pongan a disposición más fondos, pero siempre se tiene que tener en cuenta de que aunque haya una fecha para aplicar, esos fondos sí se pueden acabar en cualquier momento. Como mencionó la licenciada Yacabel Rodríguez, las operaciones del negocio, aunque sea por cuenta propia, tuvieron que haber comenzado antes del 15 de febrero del 2020 para poder ser elegible para solicitar esta ayuda del Payment Protection Program. El monto total del préstamo se va a calcular también a base de un máximo en base a los gastos de nómina promedio, que es el payroll cost, y más adelante voy a explicar un poco de cómo se calcula. Otras cosas que han mencionado es que tiene unas tasas de interés muy favorables del 1% y es pagadero a 2 años. ¿Qué tipo de gastos se cubren? O se pueden utilizar esos fondos y estos se pueden ser utilizados para gastos de hipoteca, sobre todo los intereses de la hipoteca, de renta, alquiler de oficinas y servicios públicos, tales como el agua, la luz y ese tipo de gastos. También se pueden utilizar para los gastos de nómina y para los pagos de ciertas deudas, de los intereses de ciertas deudas incurridas antes del 15 de febrero del 2020. También algunos de los gastos que, por ejemplo, quizás solamente le aplican a los que trabajan por cuenta propia es aquellos que trabajen directamente desde su casa. Se puede utilizar 1% de esos costos, por ejemplo, de la luz de la casa, siempre y cuando sean dedicados al negocio. Algo muy importante es que este martes, el 14 de abril, el SBA publicó una guía y la guía está en la página del Departamento del Tesoro, treasury.gov, y se llama Interim Final Rule Additional Eligibility Criteria and Requirements for Certain Pledges of Loans. Esa guía es muy importante porque es una de las primeras guías que habla específicamente sobre los trabajadores por cuenta propia y qué es lo que va a utilizar el SBA y que va a solicitar el banco finalmente para poder dar estos préstamos. En esa guía se menciona que los tipos de gastos que se pueden utilizar para este tipo de préstamo es la compensación del dueño, que está definida como los ingresos netos que se rindieron en las planillas, los gastos de nómina, pagos de intereses de hipoteca, y especifica bien claramente que no puede ser ni de principal ni prepago, pagos de renta y pagos de servicios públicos, pero también tiene la explicación de que esos servicios públicos tuvieron que haberse radicado o reportado en el Schedule C, esa es de la forma 1040 federal, que aplica el año 2019. También otro tipo de propósito para el cual se puede utilizar son para pagos de intereses de deudas incurridas antes del 15 de febrero del 2020, pero estas mismas guías también explican que a lo mejor estas cantidades no son elegibles para ser condonadas. También habla de un refinanciamiento para el préstamo de Emergency Disaster Loan,
Y ese préstamo, que también lo mencionó Jacabet en algún momento, se puede utilizar este préstamo para refinanciarlo. Lo que sí les quiero mencionar es que estas guías contienen información bien específica sobre el proceso de refinanciamiento, precisamente porque no se pueden utilizar los mismos fondos para hacer los mismos pagos. Así que recomiendo que si la van a utilizar para ese propósito, lean con mucho cuidado esa guía del SBA que mencioné al principio, y también tengo un link al final de la presentación donde la vuelvo a mencionar de nuevo. ¿Cómo se calcula el monto que se puede prestar? Una de las preguntas que la mayor parte de las personas tienen, y básicamente va a ser la suma de cualquier compensación o ingreso de la persona que trabaja por cuenta propia, tales como el salario, la comisión, los ingresos. Esto es un término que se utiliza en la guía, que es ganancias netas de la persona que trabaja por cuenta propia, net earnings from self-employment, o alguna otra compensación similar. Y aquí hay también que recordar el límite de los $100,000, que no se puede solicitar nada que sea por encima de ese monto de los $100,000 cuando se está haciendo el cálculo de cuánto se puede prestar. Las guías de la SBA dicen específicamente que para una persona que esté trabajando por cuenta propia y no tenga ningún tipo de empleado, lo que va a hacer es que va a utilizar la línea 31 del anexo C de la 1040, el de la planilla federal. Ese número se va a dividir por 12 para conseguir un monto promedio que va a ser el payroll cost, y este payroll cost se va a multiplicar por 0.5. En Puerto Rico, pues no necesariamente todo el mundo tiene la obligación de radicar el Schedule C. Entonces, ¿qué se le va a requerir en Puerto Rico? Pues eso va a depender del banco. Nosotros tuvimos una conversación con alguien del SBA y nos dijo que realmente depende de qué es los documentos que tiene la persona, y también qué es lo que está solicitando en particular ese banco en apoyo a ese cálculo. Hay que también recordar el límite de los $100,000, que no se puede exceder cuando se esté calculando esa cantidad, no se puede exceder de los $100,000 anuales. En el caso de aquellos que trabajen por cuenta propia, pero tengan también empleados, la primera parte es bastante similar. Se va a considerar los ingresos netos del trabajo por cuenta propia. Este va a ser el Schedule C, la línea 31. Se le van a sumar los salarios de los empleados y los otros gastos. Estos fueron los mismos gastos que mencionó Jacabet, tales como aportaciones a los planes de salud, las contribuciones hechas a el plan del patrono al retiro y diferentes cosas de ese estilo. Todo eso se va a sumar, se va a dividir por 12 meses para determinar el gasto de nómina, y después se va a multiplicar por 2.5. Esta es la cantidad máxima que ustedes van a poder prestar. Y de nuevo recordando que no se puede exceder de los $100,000. Esos son el salario de cada empleado, y también las ganancias netas del negocio no pueden exceder cada una $100,000 cuando se está haciendo este cálculo. ¿Qué tipos de documentos se tienen que someter? Pues la guía del SBA habla de la planilla de impuestos del 2019, incluyendo el anexo C, todas las formas 1099 misceláneas del 2019, las formas 940, 941 de impuestos de nómina del 2019 se aplican, y cualquier otro documento que pueda servir de apoyo sobre los ingresos del negocio, incluyendo recibos, estados de banco o estados de ingreso. Esos se conocen como los Income Earning Statements. En el caso de Puerto Rico, puede ser que la documentación sea diferente, porque no todo el mundo que trabaja por cuenta propia está obligado a someter el Schedule C de la forma 1040. La guía del SBA dice que en el caso de las personas que no tienen empleado que trabajan por cuenta propia, aunque no hayan todavía presentado la planilla, sí tienen que someter la planilla, sobre todo el Schedule C de esa planilla, con la solicitud al préstamo. También la guía dice que es muy probable que le soliciten y que se tiene que someter récords del negocio que establezcan que este tuvo en operaciones cercano a la fecha del 15 de febrero del 2020. Estos pueden ser, por ejemplo, los estados bancarios, cualquier documento del negocio que demuestre que a esa fecha usted estaba trabajando por cuenta propia. Okay. Cuando hay empleados, la guía del SBA menciona la forma 1040 y el anexo C, la forma 941,
otros documentos alternos que contengan información sobre los impuestos de nómina, las informaciones sobre los seguros de desempleo, evidencia de contribuciones de retiro y de seguro, si esto aplica. También, de nuevo, los récords del negocio que evidencian que se estaba operando como tal al 15 de febrero del 2020. Ahora lo que les estoy mostrando es un ejemplo. La parte superior es como tal el Schedule C, que es lo que realmente lo que hablan las guías. Las guías no especifican qué es lo que se le va a solicitar a las personas de Puerto Rico, sino solamente habla del Schedule C, para aquellos que tengan la obligación de erradicar ese Schedule C. Y si vemos la línea 31, esa línea 31 es Net Profit or Loss. En el caso de Puerto Rico, muchas de las personas lo que radican es la 40R, que es de nuevo, las guías no especifican qué es lo que va a tomar en cuenta el banco al momento de aceptar la aplicación y luego si el SBA va a solicitar alguna otra información. Yo estoy dando esto a modo de ejemplo porque puede ser que esto sea una de las consideraciones que se hagan aquí en Puerto Rico porque no tenemos la misma documentación que en Estados Unidos. Ahora voy a hablar brevemente de lo de la condonación de la deuda, o sea que la deuda es perdonada y no tiene que ser repagada. Y esto es bastante similar a lo que discutió la licenciada Rodríguez. Y básicamente especifica que por lo menos el 75% de ese préstamo debe ser gastado en la nómina y hasta un 25% puede ser gastado en otros gastos como los intereses de la hipoteca, la renta, los servicios públicos. Y otra cosa que es muy importante es que esos gastos tienen que ocurrir luego de las 8 semanas de recibir los fondos del préstamo. Una de las recomendaciones que están haciendo los expertos en la industria, y yo considero que es una buena práctica, es que cuando se reciban esos fondos, si es posible, se pongan en una cuenta separada para tener un récord más claro de cómo se va gastando el dinero y sea más fácil al final del día saber si se cumplieron estos %. Como también mencionó la licenciada Jacabet Rodríguez, hay ciertos eventos que quizás lo puedan descualificar para el préstamo. Y esto pueden ser quiebras previas o tener un récord criminal. Y por último, pues también quiero mencionar que es muy importante saber que la información tiene que ser cierta. Cualquier información que se someta tiene que ser cierta. Y que el proveer información falsa puede constituir un delito federal y puede exponerlo a usted a ser procesado penalmente. Aquí les estoy mostrando el link a la guía que salió, que es específicamente para los que tienen, los que reportan ingresos por cuenta propia. Yo les recomiendo que la lean con mucho detenimiento, tiene aproximadamente 19 páginas. Y es importante que la lean porque contiene muchas excepciones y muchas explicaciones sobre los gastos, el proceso de la condonación de la deuda, y quizás hay algo que le aplique a ustedes en su situación particular que yo no haya mencionado. También quiero mencionar rápidamente sobre esa guía, que si ustedes son parte de una sociedad, esa guía contiene también algunas especificaciones de cómo se tiene que solicitar este préstamo. Y la guía también especifica que esto solamente realmente cubre el año 2019 y aquellas personas que estaban trabajando por cuenta propia en el año 2019. Sin embargo, para este préstamo puede aplicar gente que haya estado trabajando por cuenta propia al 15 de febrero del 2020. Y lo que está diciendo el SBA es que van a publicar una guía adicional donde van a explicar cómo es que esa gente va a poder hacer los cálculos y qué documentación van a tener que someter para sostener ese cálculo que tienen que hacer de la cantidad máxima que se puede prestar. También va a salir una guía para aquellas personas que van a radicar el Schedule C para el año 2020 y de nuevo, cómo van a hacer ese cálculo y qué es lo que se le va a requerir que sometan con esa guía. Y lo último que quiero mencionar, que quizás sea relevante para algunos de ustedes, es que la guía dice que el solicitar estos fondos del Payment Protection Program puede ser que afecte la elegibilidad para programas de desempleo. Que eso también creo que es algo que quizás sea relevante para algunos de ustedes. Pues esto es lo que he preparado para ustedes en el día de hoy. Creo que podemos pasar a la siguiente sección.
Muchas gracias a María y Jacabet. Vamos a pasar ahora a una sección de preguntas y le vamos a hacer algunas preguntas si nos pueden ayudar a contestarlas. Voy a ir por una lista que tenemos. Una de las preguntas dice si puedo acceder a este tipo de préstamos si solo tengo un DBA. Si solo tiene ¿qué? Un DBA. Yo entiendo que sí. Sí, si trabaja por cuenta propia. Sí, entiendo que sí. Este préstamo aplica a las personas que trabajan por cuenta propia y a los contratistas independientes. De hecho, creo que yo leí algo de Popular, unas guías que tienen también y mencionan específicamente las personas que trabajan por cuenta propia y tienen algún nombre comercial, por ejemplo. Así que entiendo que sí. Perfecto. Muchas gracias. La próxima pregunta dice, si la empresa existía antes del 2020, pero comenzaron a contratar empleados ahora, en el 2020, antes, ¿verdad? Antes de la fecha de febrero, pero no tienen un año de nómina como para calcular su promedio, ¿cómo harían esto? O sea, yo vi esa pregunta. Yo entiendo que lo que debe hacer la organización en ese caso es seguir entonces, utilizar el periodo de enero 1 del 2020 a febrero 29 del 2020, o sea, los primeros 2 meses de este año, para calcular la nómina promedio. En el caso de las personas que trabajan por cuenta propia, realmente las guías del SBA lo que han especificado es en base al Schedule C 2019, y como expliqué, eso no necesariamente aplica aquí en Puerto Rico. Lo que sí están diciendo es que para aquellos que no empezaron operaciones, que empezaron operaciones antes del 15 de febrero de 2020, pero no estaban en operaciones en el año 2019, es que ellos van a sacar otra guía especificando cómo se puede hacer ese cálculo. Perfecto. Otra pregunta por acá dice, escuché que las organizaciones tienen que poner la información personal de sus dueños y el porcentaje de propiedad de ownership de cada uno. En el caso de las cooperativas, ¿cómo funciona esto? O si se obvia la información o qué tendrían que hacer. En el caso de cooperativas, o sea, de como un credit union. Entiendo que una entidad que sea una cooperativa, no necesariamente creo que tiene que ser un credit, pero pues ahí si la persona que hizo la pregunta nos puede escribir en el chat, pues Sí. Creo sí, que hay un requisito, ¿no? Del 20%. Javier, repíteme la pregunta, En este caso es una cooperativa de trabajo, la persona escribió okay. López. Dice que escuchó que las organizaciones tienen que poner la información personal de sus dueños y el porciento de ownership de cada uno. ¿Cómo esto funcionaría en el caso de las cooperativas? Por ejemplo, cooperativas de trabajo. Bueno, como dice Isabel, entiendo que sí hay un requisito de que las personas que tienen más de un 20% de ownership tienen que identificarse como parte de la solicitud. Muchas gracias. Ok, y la próxima pregunta dice, ¿se cualifican compañías que estaban en desarrollo y a punto de comenzar en el mercadeo y ventas? A punto de comenzar, que depende de qué quieren decir con a punto de comenzar, o sea, la ley requiere que la organización esté operando o haya estado operando antes del 15 de febrero del 2020. O sea, que tiene que la organización poder demostrar que antes de febrero 15 del 2020 ya estaba operando para el propósito que haya sido la organización establecida. O sea que si la organización no tiene ningún income, no tiene ninguna ganancia hasta este momento, no es elegible. Bueno, tener income no necesariamente quiere decir que no esté operando, ¿verdad? Tú puedes haber comenzado a operar, puedes haber comenzado a llevar a cabo contratos, puedes haber llevado a cabo trabajo y todavía no has recibido ese ingreso. El problema que vas a tener ahí, o el obstáculo, ¿verdad?, que yo puedo ver es si estamos hablando de una persona que está, como lo que discutió Isabel, que está trabajando por cuenta propia, pues aún no va a tener una base de cuál es mi net income
para poder establecer cuál es el máximo de ese préstamo que va a solicitar al Small Business Administration. Ese puede ser el obstáculo, o sea, voy a tener suficiente documentación para que este banco, pues por lo menos me procese o esté de acuerdo con procesarme la solicitud porque piensan que tal vez no va a ser aprobada. Y yo añadiría que la guía del SBA, en la forma del Schedule C que les mostré, del anejo de la 1040, esa línea 31, ahí dice específicamente que si no se tiene empleado y ese número es 0 o negativo, no cualifica para el préstamo del Payment Protection Program, si eso ocurrió en el año 2019. La próxima pregunta que tengo por aquí dice, ¿hay algún recurso que pueda utilizar para manejar o identificar fácilmente si estoy utilizando el dinero de la manera correcta? Si, ¿verdad? Una vez, si acaso le aprueban uno de estos préstamos, si hay algún recurso para ya poder identificar cómo utilizar o cómo manejar el dinero correctamente. Como una especie de calculator. Entiendo que sí, como algún tipo de documento de que diga, estos son, ¿verdad? Me imagino como que las categorías y puedan... Bueno, las guías del SBA está dando básicamente categorías generales, ¿no? Y fueron las que describimos en la presentación. En términos de los gastos para servicios públicos, pues sabemos que pues gastos de alquiler, gastos de luz, agua, gastos operacionales que son necesarios para una empresa, ¿verdad? Funcionar día a día, pues los cubren hasta un 25%. Estamos hablando de la parte del préstamo que se va a condonar. Si la organización, pues, por alguna razón utiliza, vamos a suponer, un 40% de los fondos para gastos operacionales, pues no es que no puede obtener el préstamo, sino que la parte en exceso al 25% no va a ser condonada, sino que simplemente permanecería como un préstamo a 1% por ese término de 2 años. Por parte de la nómina, pues obviamente si los fondos se utilizan para cubrir la nómina de la organización y no ha habido una rebaja de los empleados o de lo que se le está pagando, o de salarios por más de un 25%, pues esos fondos también deben ser condonados bajo el programa. Muchas gracias. Otra preguntita por aquí es, ¿qué pasa si luego de las 8 semanas que dice el programa que tengo que gastar el dinero, no puedo seguir pagando nómina o la misma nómina porque aún su negocio no está produciendo los ingresos necesarios? Me entiendo que si tiene que reducir nómina antes de junio 30, que es lo que creo que dice la regla. Ok, hay dos cosas. Que no quiero que haya una confusión. Lo que yo estaba tratando de explicar anteriormente durante mi presentación es que si la organización, por las condiciones económicas, se vio obligada a reducir el número de empleados, ¿verdad? Y pues yo tenía 10 empleados cuando comenzó el año, pero ya para marzo tuve que dejar ir a 3 empleados. Pues yo solicito el programa, el préstamo PPP y me lo aprueban y me dan los fondos. Pues tengo hasta junio 30 del 2020 para volver a emplear esos 3 empleados que tuve que dejar ir. Eso es uno. Y si lo hago antes del 30 de junio del 2020, no me van a penalizar porque si me entregaron los fondos en mayo 15 y en mayo 15 yo todavía tenía 7 empleados y no pude reemplear esos otros 3 empleados hasta junio 15. Pues si para junio 30 tengo a los 10 otra vez en nómina, no me van a penalizar, ¿ok? Pero creo que la pregunta también incluía qué pasa si pues yo recibo los fondos, utilizo esos fondos para pagar la nómina por 8 semanas después que me entreguen los fondos y luego que pasan esas 8 semanas, pues todavía no estoy recibiendo el ingreso que estaba recibiendo anteriormente y no puedo mantener esos empleados en mi nómina. ¿Qué pasa? Bueno, el requisito es cumplir con mantener los empleados en nómina esas 8 semanas. Después que usted tenga esos empleados en nómina esas 8 semanas, usted ha cumplido con su responsabilidad bajo el programa y ese monto que usted utilizó para pagar la nómina de esos empleados debe ser condonado. Muchas gracias. La próxima pregunta dice, ¿el gasto de nómina solo se puede utilizar para empleados existentes
o también se puede utilizar para empleados nuevos? Muy buena pregunta. Yo todo lo que he visto es sobre los empleados existentes, pero no sé si tú has visto algo de empleados nuevos. No, yo no he visto nada de empleados nuevos, pero vamos a suponer que una organización, con el mismo ejemplo que di antes, tenía 10 empleados a principio de año, tuvo que dejar ir 3 empleados y entonces recibe los fondos mayo 15. Y uno de esos empleados que dejó ir no quiere volver. Y pues yo empleo a otra persona para reemplazar a ese empleado. No he visto nada por escrito que diga esto, pero yo me atrevo a decir que el negocio debe poder hacer eso porque el propósito es mantener el negocio corriendo y mantener empleados en nómina. Siempre y cuando se le haya dado o documente el hecho de que ese empleado se le dio la oportunidad de regresar y no regresó y hubo que reemplazarlo. Entiendo que los fondos deben poder ser utilizados para pagar a ese empleado sustituto. Perfecto. Una pregunta que va relacionada a esa. Dice, si los empleados se acogen a desempleo, yo como patrono, ¿cómo puedo solicitar este préstamo? Bueno, usted solicita el préstamo porque usted tiene un negocio y estaba corriendo y pues por la situación económica tuvo que dejar ir a los empleados y esos empleados están solicitando desempleo. Lo que va a suceder es que una vez usted reciba los fondos, tiene que traer a los empleados de vuelta, ¿ves? O sea, esa es la idea, es poder volver a mantener entonces esos empleados en nómina. Yo quiero mencionar que la guía que yo le hice referencia específicamente dice que para el que trabaja por cuenta propia puede tener efectos en su elegibilidad de esa persona como tal para los fondos de desempleo, si aplica de alguna manera. Ok. Próxima pregunta por aquí dice, si la compañía no tiene empleados y contrata por servicios profesionales, ¿aún puede solicitar este préstamo por el PPP para cubrir gastos por servicio o cómo lo aplicaría? Yo no entendí muy bien la pregunta. Yo creo que lo que él está diciendo es deja, Javier, a ver si te entendí. Si tengo un negocio y yo trabajo para mi negocio, pero entonces yo empleo contratistas independientes. Yo no tengo empleados como tal, sino que yo empleo contratistas independientes. Yo creo que ese negocio se va a considerar lo que llamamos un sole proprietorship, ¿verdad? Y debe poder solicitar el préstamo, lo único que lo va a hacer utilizando la forma que explicó Isabel. Yo leí en algún, yo leí, y no sé si tú te acuerdas también, Jackie, que no se puede reclamar como empleado a un contratista independiente. De acuerdo. No. Sí, de acuerdo. No, de acuerdo, no es lo que estoy diciendo, no se puede reclamar como empleado a un contratista independiente, pero entiendo yo que esa persona en ese caso sería un cuenta ¿cómo es? Propista. Cuenta propista, esa palabra está difícil. Sí, un cuenta propista, o sea que él va a solicitar el préstamo como alguien que tiene su negocio propio y él es la única persona que entonces está en ese negocio. Otra pregunta por acá. Dice, en el caso de las instituciones sin fines de lucro que no son 501(c)(3), ¿pueden solicitar o de ninguna manera pueden solicitar? Bueno, yo creo que yo contesté una pregunta al margen a través del chat sobre esto. Yo entiendo que las organizaciones sin fines de lucro tienen que estar registradas a nivel federal, o sea, tienen que tener su certificación bajo la 501(c)(3). Se la van a exigir para cualificar para el préstamo. Si lo que me están preguntando es si están simplemente registradas en Puerto Rico o tienen que estar registradas a nivel federal, la contestación entiendo yo que es que tienen que estar registradas a nivel federal. Ok. Otra pregunta por acá que dice, soy DBA, propietaria, única empleada, sole proprietor, y en un negocio nuevo establecido en el 2019, la planilla se llenó en cero ingresos, porque empezaron a finales del 2019. ¿Cómo puede establecer ¿verdad? Los ingresos de nómina o sus ingresos para este préstamo? La guía dice, y esto es basado en el Schedule C, que no necesariamente es algo que se llene,
que si esa línea de 31, que lo que calcula es el ingreso neto, es 0 o menor de eso, entonces no cualifica. En el caso de los empleados, pues los gastos de nómina, pues sí podrían cualificar, o sea, el ingreso neto sería 0, pero entonces pues los salarios de los empleados, eso sí puede cualificar. Pero tiene que tener alguna manera de poder sustentar cuáles fueron esos gastos en nómina. Otra pregunta está un poquito la más técnica. Dice, ¿cómo se calcula el total del Qualified Sick Leave para los créditos dentro del acto, para los créditos de la nómina? ¿Cómo cualificarían cómo calcularían esos gastos, esa partida? Yo entiendo que esa partida se añade como compensación a los empleados. Como un beneficio que se le dio al empleado de los costos de nómina. Exacto. Perfecto. Ahora mismo no tengo preguntas adicionales. Le voy a pedir, ¿verdad?, a ustedes si tienen alguna remarca adicional, algún mensaje adicional que quieren dejarles saber a los participantes, a las personas que están en línea escuchando. No, yo vuelvo y recalco, he visto mucha preocupación entre los chats aquí sobre el hecho de que los fondos, el reportaje de los medios, que estos fondos se están agotando tanto para el Economic Disaster Loan como para el PPP. Yo les diría que preparen su documentación, preparen, si el banco le permite completar la solicitud, complétenla, porque se está poniendo mucha presión. Creo que ya el Congreso está para considerar este jueves una propuesta para añadir 250 billones, no son millones, son 250 billones para agregarlos a este fondo. Así que tengo que pensar que van a añadirle fondos a estos programas y deben estar preparados para erradicar lo antes posible. Yo rápidamente que quiero mencionar sobre los que trabajan por cuenta propia es que por favor entiendan que esa posibilidad de aplicar de esa solicitud abrió el 10 de abril de este año, o sea que fue hace poco. Hay unas guías que están saliendo y puede salir más información que especifiquen qué ocurre específicamente en el caso de la gente que trabaja por cuenta propia. Así que lo que yo estoy diciendo puede ser que sea enmendado y que sea más cualificado. Por ejemplo, el caso de Puerto Rico, pues ahora mismo a mí no me está claro de lo que existe allá afuera, qué es lo que se hace en el caso de Puerto Rico. Así que les aconsejo que estén pendientes y que también estén revisando las diferentes guías a ver si sale algo adicional que les pueda aplicar. Estoy viendo una pregunta, Javier, de si la organización sin fines de lucro no tiene empleados, si puede solicitar alguna ayuda. No creo que vaya a cualificar para el programa PPP, pero entiendo que las organizaciones sin fines de lucro podrían cualificar para el otro préstamo que mencionamos, que es el Economic Disaster Loan. Podría entonces por ese lado tal vez cualificar para alguna ayuda federal. Tengo otra pregunta aquí, es que me aparecieron algunas más. Sí. Soy dueño de una corporación, pero me hago pagos por servicios profesionales 480. ¿Cómo solicito? ¿Como corporación o como contratista independiente? No entiendo cómo una corporación puede pagarse, cómo él podría pagarse a sí mismo como contratista independiente. O sea, Isabel. No estoy segura, yo sé que hay unas especificaciones en la guía para las sociedades, si ellos deben de radicar por contratista independiente o a nombre de la sociedad, no sé si es un caso que sea similar. En ese caso dice que depende realmente de cómo es que se hacen los gastos de esa corporación, de esa sociedad que diga, y que en muchos de los casos esos gastos se hacen a nombre de la sociedad y no a nombre de los socios aparte. Así que propiamente se debe de radicar a nombre de la sociedad. En el caso de una corporación y un contratista independiente, pues me surge la duda. Los fondos definitivamente aplican a pequeños negocios, tanto sean los contratistas independientes a corporaciones, pero no sé exactamente qué es lo que le van a solicitar y qué información van a necesitar para hacer el cálculo del 2.5 y para poder someter en apoyo a ese cálculo. Yo creo que va a depender de cómo radican su planilla, si como contratista independiente o como corporación.
Nuevamente voy a ir sobre otra pregunta que creo que había intentado hacer, pero dice, la voy a leer tal y como dice. Dice, soy propietaria única y empleada única de un negocio nuevo establecido en el 2019. La planilla del 2019 se llenó en cero porque no tenía ingresos. Porque empecé a finales del 2019. ¿Cómo puedo establecer mi ingreso o nómina? ¿Puede ser por 7.25 la hora por 40 horas o cómo puedo calcular mi nómina? Yo creo que en ese caso, como realmente la operación quizás fue ya más en el 2020, es esperar esa guía que va a salir, que va a decir cómo hacer ese cálculo para los primeros meses antes del 15 de febrero de 2020, cómo se va a hacer ese cálculo. Entiendo que eso es lo que le podría aplicar a esa persona, pero no siempre se puede ver una hora que uno se imagine y utilizar eso porque te van a pedir documentos que sustenten el cálculo. Y eso es algo que le están solicitando a los bancos, que los bancos pues van a llenar esta solicitud las personas, van a someter información, pero ellos tienen que hacer una revisión que aunque no profunda, ellos tienen que revisar que esos números sean correctos y que tengan alguna base antes de someterse como tal al SBA. En resumida, para poder solicitar algún tipo de compensación o préstamo justificando alguna nómina, necesita documentación de su nómina, ¿right? Sí. Perfecto. Sí, va a estar difícil. Si cerró el año en cero en el 2019 y ¿cómo es? Sole proprietor, va a estar difícil. A menos que sea que se diga que como tal propiamente las operaciones fueron en el 2020, que quizás haya algún otro tipo de cálculo que diga que estas guías que se están esperando y que digan algo más. Eso es lo único que yo me imagino que pudiese pasar. Perfecto. Bueno, le agradecemos, no tenemos tiempo para más. Sin embargo, todas las preguntas que tenemos, vamos a ir nuevamente sobre la Q&A para ver si nos quedaron preguntas pendientes y de esa manera, pues irlas contestando y enviándoselas directamente a las personas. Nuevamente les agradezco muchísimo aquí a Isabel y a Jacabet. Por favor, muchas gracias por esta información y por sacarle su tiempo para estar aquí. Y entendemos la preocupación de todos. Sabemos que es un momento de incertidumbre. Ahora mismo no sabemos si los fondos van a estar disponibles o no. Lo único que me hago eco de las palabras de Jacabet es prepararnos, asegurarnos que tienen toda la documentación necesaria para poder someter sus solicitudes y una vez sepamos cuáles son los próximos pasos, pues someterlas y comunicarse con su banco para poder someter el mismo. Así que, nuevamente, muchas gracias. Mañana tendremos otro seminario donde vamos a tener la Agencia de Desarrollo Económico Federal y el secretario de Desarrollo Económico de Puerto Rico con nosotros. Así que, por favor, pendiente para ese seminario que sería mañana a la 1 de la tarde. Muchas gracias nuevamente y que tengan muy buenas tardes a todos. Gracias, Javier. Que pasen muy buenas tardes.